estábamos viendo un mensaje, estábamos viendo el juicio de las naciones. ¿Sí recuerdan? Estábamos viendo Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 36, una enseñanza pues bastante interesante, donde dice la escritura que el Señor realmente vendrá y apartará los unos de los otros, como el Señor, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos. Entonces hace 8 días vimos esa enseñanza. Hoy, continuando, es pertinente hacer una exposición más amplia del desarrollo escatológico. Cuando hablamos de escatología, para que ustedes entiendan, tiene que ver con el desarrollo de las profecías del tiempo del fin. Así que el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy se titula La venida del Señor. Y vamos a darle base bíblica. Si usted trae su Biblia, puede abrirla en el primer capítulo de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5. O de lo contrario, pues aquí vamos a tener los versículos en el monitor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 5 nos habla acerca de la venida del Señor. Vamos a leerlo primeramente y luego vamos al desarrollo de nuestra enseñanza. Dice la palabra así, en el versículo 13 del capítulo 4, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 1, continuando ahí, dice: pero acerca de los tiempos y de las sazones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos pues y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animados a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Gracias te damos, precioso Dios, por tu palabra. Te pedimos que pongas gracia y favor. Bueno, hermano, esta carta fue escrita por parte del apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Tesalónica. Y tiene un título bastante interesante que dice: la venida del Señor. Así que vamos a ir al desarrollo, vamos a ir desmenuzando cada versículo. Primera Tesalonicenses 4:13, nos devolvemos allí al versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Cuando habla Pablo, está hablando ¿a quién? A los hermanos, a la iglesia de Tesalónica. Es una carta dirigida inicialmente allí a los creyentes de Tesalónica, a los creyentes realmente en Cristo. Y les dice Pablo que no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuáles serán los que duermen? ¿Los que se quedan dormidos y no vienen a la iglesia? No, esos no son los que se está refiriendo. Aquí Pablo está hablando de los que se duermen, son las personas que han muerto en el Señor. Dice: para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí surge una buena pregunta: ¿quiénes son estos que Pablo se refiere que no tienen esperanza? ¿Quién piensan ustedes que son ellos? ¿Quiénes? Correcto. Los que no han creído, no los creídos, ¿no?
sino los que no han creído en Jesús como Señor y como Salvador. Esas son las personas que realmente no tienen esperanza. Usted se puede dar cuenta cuando muere un ser querido o hay una tragedia en la familia, pues las personas cuando no tienen su esperanza en Cristo, por eso obviamente les da bastante duro. Pero cuando nosotros sabemos que parte un hermano o una persona en el Señor, pues realmente aunque haya un duelo, pues realmente nosotros sabemos que hay una esperanza bendita y es la resurrección de los muertos. Esa es la esperanza que realmente nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hace 8 días estábamos hablando en el mensaje del juicio de las naciones, hablábamos de 2 grupos de personas. ¿Sí recuerdan? Los de la derecha y los de la izquierda. Recuerde que no sea usted de la izquierda, sino sea usted de la derecha. Porque los de la derecha el Señor les dirá: venid benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, ¿qué les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. También apartará realmente a los de la izquierda, a la derecha, las ovejas, hará distinción entre los cabritos, los salvos y los que se condenan. Entonces veíamos 2 grupos de personas. Entonces los que no tienen esperanza ciertísimamente son esas personas que se rehúsan a escuchar y recibir el Evangelio de Cristo Jesús. Si el día de hoy hubiera una convocatoria de un bazar y hubiera fiesta y cerveza, créanme que ese lugar estuviera lleno. Pero cuando hay una convocatoria para hablar del Evangelio cada domingo, cada discipulado, pues realmente muchas personas a veces tienen excusa: no voy porque no tengo tiempo, yo no voy a cambiar de religión, yo soy así, yo creo a mi manera. Pues realmente esos son personas que se rehúsan a rechazar el Evangelio del Señor Jesús. Y dice la Escritura que una persona que rechaza el Evangelio, pues simplemente es una persona que está en condenación. Y sabemos por la Escritura que cuando muere esa persona, ¿cómo es su condición? Pues muere en condenación. Por eso después de que la persona muere, ya no hay misas que valgan, ya no hay rezos, ya no hay indulgencias, sino simplemente nosotros debemos de vivir cada día como si fuera el último día. Esas personas que no tienen esperanza son aquellos que andan en las tinieblas de este mundo. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pablo está llamando aquí al diablo como el Dios de este siglo. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es cegar? Que ellos realmente no pueden ver, ellos realmente no pueden percibir. Si ahorita pasan personas, acabaron de pasar 2 jóvenes ahorita cuando estábamos cantando la alabanza y la adoración, y vi que se burlaron. Pero si uno va a ver las Escrituras, pues ellos no entienden, porque para ellos la palabra de la cruz, ¿qué les parece? Les parece locura, pero más a vosotros es el poder realmente de Dios. Así que esos que no tienen esperanza, que Pablo menciona, son los conversos, son los incrédulos, los no creyentes. Pero caso contrario a nosotros, a los que sí creemos en Jesús como Señor y único y suficiente Salvador. Y dice 1 Tesalonicenses 4:14, continuando con nuestro estudio bíblico acerca de la venida del Señor, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Entonces dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, les hago la pregunta: ¿cuántos de nosotros creemos que ciertamente Jesús murió y resucitó? Pues claro, por eso estamos acá. Pues realmente la fe cristiana se basa en el fundamento, el cual es Cristo. 1 Corintios 15:14 lo dice claramente. Dice: y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Dice: vana es entonces nuestra predicación y vana entonces también es nuestra fe. Entonces la fe cristiana se basa en el padecimiento y en todo lo que vivió el Señor Jesucristo. Y sabemos que ciertísimamente por las Escrituras Él murió y resucitó al tercer día. Pero por eso dice este versículo que si eso no hubiera sido así, pues pare de contar, cerramos la Biblia, apague luces y vámonos, porque no tendríamos en qué basar nuestra fe. Mientras que las religiones basan su fe y su confianza realmente en otros dioses o en cosas materiales. Pero la fe del cristiano, por eso nos llamamos cristianos, nosotros basamos nuestra fe en la resurrección del Señor Jesucristo. 1 Corintios 3:11
Antes de pasar a ese versículo, porque a veces nos pregunta por qué nosotros rechazamos la mediación de la Virgen María o de algún santo o del vicario de Cristo o de algún otro Dios. Pues porque dice 1 Corintios 3:11. Este versículo fue una palabra, un devocional que yo les envié a ustedes esta semana. Recuerde que diariamente les enviamos una pequeña porción de la palabra de Dios y una pequeña explicación. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Entonces, ¿cuál es el único fundamento de fe? Es Cristo. No es María, no es la tradición, no son los apóstoles, no son los santos, no hay ningún otro Dios, no es Mahoma, no es Confucio, no es Buda, sino el único fundamento que ya está puesto es el Señor Jesucristo. Y sobre ese fundamento, pues ahí estamos las iglesias cristianas. El fundamento realmente es Cristo. El único importante en una congregación es Cristo. No es el pastor y no es la denominación, porque tristemente hoy en día hay iglesias que le dan más importancia al predicador o más importancia a su denominación, pero lo más importante realmente es el Señor Jesucristo, porque clara es la Escritura que nadie puede poner otro fundamento del que ya está completamente puesto. Y el único fundamento es una base sólida para nosotros, una base confiable, una base infalible e intercambiable e insustituible. Continuemos 1 Tesalonicenses 4:14, donde estábamos. Dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces habla de nosotros los creyentes, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Entonces nos está hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Hace 8 días hablábamos del juicio de las naciones y aquí estamos hablando de la venida del Señor Jesús, que vendrá junto con sus santos ángeles y junto con las personas que murieron en Él. Este es un evento, un suceso realmente importante que está próximo a acontecer, que toda la iglesia en general pues realmente estamos esperando, porque está plasmado allí en las Escrituras. No el mundo. Si usted le pregunta a una persona que no cree en Dios, pues esa persona va a ignorar esto que estamos hablando. No le interesa la venida del Señor, pero nosotros sí, porque nuestra fe está fundamentada realmente en esta doctrina. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Continúa Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no nos adelantaremos a los que durmieron. Entonces, cuando Pablo dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor, me gusta esta connotación, porque no son las palabras de una filosofía, ni de un filósofo, no es las palabras de una religión, ni de un contador de cuentos, ni de un contador de fábulas. Por eso dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea que Pablo nos da la garantía que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que hacemos bien en estar atentos a la palabra realmente de Dios. Dice también Pablo, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Me gusta la fe de Pablo, porque Pablo, ¿qué pasa? Se está incluyendo en ese grupo de creyentes que van a recibir al Señor. O sea, Pablo creía hace 2000 años que el Señor iba a venir en su tiempo. Y tal vez algunos dirán, pero no pasó, pero no cambia realmente la fe. La misma fe que tenía Pablo, hoy 2000 años después, nosotros los cristianos mantenemos esa fe. Y si no es esta generación que vea estos acontecimientos, o sea, la generación de nuestros hijos o nuestros nietos, es algo que realmente va a acontecer. Porque hoy en día hay muchos burladores, personas que se burlan del evangelio y dicen, pero es que los cristianos siempre han dicho que va a venir Cristo por segunda vez, que va a haber un arrebatamiento, que va a haber un juicio de las naciones, que se van a desatar los 7 sellos, las 7 copas del Apocalipsis, de estos 21 juicios, y realmente nada de eso ha pasado. Y encontramos burladores. ¿Si has encontrado usted personas que se burlan de los cristianos, que se burlan de Cristo, que se mofan de la palabra de Dios? Pues realmente es una de las características de los hombres en los últimos días, que serán amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, orgullosos, altivos.
Entonces nosotros realmente seguimos manteniendo nuestra postura en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios se tiene que cumplir. También dice Pablo allí que no precederemos a los que durmieron. Significa que no nos adelantaremos a los que murieron primero en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y la Biblia también está en orden. Y aquí Pablo también está mostrando un orden. Veamos 1 Corintios 15:23 para apoyarnos y poder explicar un poco mucho mejor lo que le estoy tratando de decir. Dice 1 Corintios 15:23, dice, pero cada uno en su debido ¿qué? ¿Qué dice? Debido orden, o sea que el orden es de Dios. Dice cada uno en su debido orden. Entonces comienza Pablo a la iglesia de Corinto a citar este orden. Dice, primero Cristo. Segundo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Cuando habla de primicias no tiene que ver nada con dinero, porque hay algunos avispados que sacan esto y toman las primicias, lo toman como dinero, y esto realmente no es dinero. Cuando habla de las primicias son los primeros frutos, las primeras personas que realmente fueron salvas por el Señor Jesucristo. Y luego dice que luego los que son de Cristo, o sea, los que vivimos. ¿Sí me está entendiendo hasta este punto de la enseñanza? Qué bueno. Continuemos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Imagínese usted por un momento esto, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice que el Señor mismo, Él no va a enviar ya a nadie más. De pronto en otro tiempo el Señor enviaba a los profetas, en este tiempo envía a los pastores, a los maestros, a los evangelistas a predicar, pero ya cuando el Señor venga ya no va a haber necesidad, porque dice que el Señor mismo con voz de mando. Cuando habla de voz de mando, es una voz que hace temblar toda la tierra. Dice Hebreos 12:26, hablando de esa voz de mando, dice, entonces su voz hizo temblar toda la tierra. También dice la Biblia que la voz de Dios es como truenos. ¿Sí ha escuchado usted cuando hay esas tormentas, cuando esos truenos, qué siente usted? ¿Alegría? No, usted nos da como susto. No dice, caramba, porque truena realmente toda la tierra. Entonces la voz de Dios también hace temblar realmente la tierra. También dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esas trompetas son estrondosas, ¿no? Cuando usted está dormido a la 1 o 2 de la mañana y llega la serenata para el vecino, ¿no? Tarán, 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 tan. ¿Y qué pasa? Que quedamos completamente despiertos y de chismoso nos levantamos a ver por la cortina, a ver para quién es la serenata que están dando. Pues dice la Biblia que el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, estruendosa. Veamos Apocalipsis 14:2, un poquito más. Dice Apocalipsis 14:2, dice Juan. Recuerden que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran estruendo. Salmos 29:3 dice, la voz del Señor resuena sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su voz. El Señor está sobre muchas aguas. Entonces la voz de Dios es realmente grandísima, impresionante. La presencia de Dios, la grandeza de Dios, la creación de Dios, todo lo que tiene que realmente que ver con el estudio de Dios es completamente maravilloso, porque Él es un ser realmente supremo. Pero también dice Pablo que Él descenderá del cielo. Entonces cuando dice Pablo, se está cumpliendo una profecía que está en Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11. Vamos a ver esta profecía que se va a cumplir cuando el Señor descienda del cielo. Esto es en el tiempo de Pentecostés. Hechos 1:10 dice, y estando ellos, está hablando de los discípulos, de los creyentes de aquel tiempo, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Esos varones son ángeles de Dios. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que el día de Pentecostés se estaba dando una profecía al fin del regreso de la venida de Cristo, porque estaban allí obviamente los galileos, los discípulos, los creyentes, mirando ese acto tan sobrenatural cuando el Señor estaba allí ascendiendo al cielo, y los ángeles le dijeron que así como el Señor estaba ascendiendo, así mismo que iba a hacer, que así mismo iba a regresar. Está hablando de la segunda venida de Cristo, una profecía bíblica que está por cumplirse. Luego dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea que sí hay esperanza. A veces le pregunto a las personas en un discipulado, en un estudio, o a veces nos preguntan, ¿y qué pasa después de que morimos? De pronto unos creen que ya la persona se muere y que no hay absolutamente nada, otros pueden creer que hay una reencarnación, otros pueden creer diferentes cosas, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea que sí tenemos una esperanza de vida. Digamos que nosotros no seamos la generación que vea estos sucesos, entonces en 20, 30 años la mayoría de nosotros ya no vamos a estar con vida, vamos a morir. Pero si morimos en Cristo, vamos a ser partícipes de esta profecía. Dice, porque los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Pero recuerde que decía en Corintios que cada uno en su debido orden. Entonces podríamos decir más o menos, ¿recuerdan el ladrón en la cruz que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Ese hombre podríamos decir que en su debido orden. También recuerdan a Lázaro el mendigo, también recuerdan a Lázaro el hermano de Marta y María, también los apóstoles, también los discípulos, también los creyentes de la iglesia primitiva, también los profetas del Antiguo Testamento y aún el creyente que murió a última hora. Ellos van a resucitar primero según lo que nos dice la Escritura. Y cuando dice que resucitarán primero, no es que estén dormidos ni estén en los sepulcros. Mire lo que dice 2 Corintios 5:8. Dice el apóstol Pablo, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo aquí lo dice, ausente del cuerpo, presente al Señor. O sea que cuando nuestro espíritu abandone este estuche, ¿qué pasa? Que vamos a estar ¿a dónde? En la presencia de Dios inmediatamente. Yo a ustedes les he explicado en muchos estudios que antes de Cristo las personas que morían teniendo fe realmente en el Señor, pues iban a un lugar que se llamaba como el paraíso, que fue donde fue el Lázaro. ¿Recuerdan el mendigo Lázaro? Que él murió y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. ¿Y a dónde se encontraba este rico? Se encontraba realmente en un lugar de tormento, en el Seol. Ustedes ya conocen la historia de Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante, que nos hace esa narración. Primera de Corintios 15:52. También vamos a ver que en esta resurrección tiene que ver que vamos a resucitar con cuerpos inmortales, porque alguna persona alguna vez me hacía una pregunta: bueno, pastor, usted ha enseñado que las personas que mueren en Cristo van inmediatamente a la presencia de Dios, y aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿cómo van a resucitar si están con Cristo? ¿Cierto que es una muy buena pregunta? Claro que es una buena pregunta, pero lo que vamos a resucitar es con cuerpos obviamente incorruptibles. Se lo voy a mostrar por la Escritura. Dice 1 Corintios 15:52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Parpadeé. ¿Cuánto duró ese parpadeo? Milésimas de segundo. Entonces dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados como incorruptibles. ¿Qué significa incorruptibles? Que ya no van a morir. Este cuerpecito que tú y yo tenemos, pues se va envejeciendo, le van saliendo arruguitas, por más que ustedes se echen la baba de caracol, no, esos son pañitos de agua tibia. Nos vamos a envejecer, a los hombres se nos va a caer el cabello, nos vamos a caer del caballo, y eso no lo vamos a poder completamente detener. Entonces dice que seremos resucitados con cuerpos incorruptibles, o sea que ya no va a haber enfermedad,
ya no va a haber muerte, es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22. Dice, y nosotros seremos transformados. ¿Sabe que esto es un mismo evento? Los muertos en Cristo van a resucitar primero con cuerpos incorruptibles, y dice, y nosotros seremos transformados. Es un evento bastante maravilloso. O sea, usted imagínenselo por un momento. Cuando usted lea las Escrituras, imagínese este suceso tan maravilloso. De pronto esto en la mente de un no creyente no cabe. Va a decir, eso es locura, eso es puro cuento, eso no va a pasar. ¿Quién dijo que es que los cristianos que van a resucitar? Están como chiflados, pero realmente ellos se van a quedar por esa locura. Entonces habla de una transformación celestial. Veamos más evidencia bíblica. 1 Corintios 15:53. Todo, para que usted pueda entender la venida del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, también le aconsejo que usted lea todo el 1 Corintios 15, todo el capítulo. Dice 1 Corintios 15:53, dice, porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando nosotros resucitemos como Cristo resucitó, esta palabra también realmente se va a cumplir, porque la muerte ya no va a tener más potestad sobre nosotros ni sobre la humanidad. 1 Tesalonicenses 4:17. Continúa Pablo diciendo el orden. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces recuerde el orden. Primero, ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Luego, ¿quiénes? Los que vivimos, los que habremos quedado. Entonces digamos que nosotros somos la generación que vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Entonces digamos, aquí sí podemos decir, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. La palabra arrebatados tiene que ver con arpazo, que significa arrebatar o ser arrebatado, o lo que se conoce como el rapto de la iglesia. La palabra rapto tú no la encuentras en la palabra de Dios, en la Biblia, pero tiene que ver con el arrebatamiento, con el arpazo. Entonces dice, juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿Con quiénes? Con los que han resucitado primero. Y dice algo tremendo, que es en las nubes. ¿A cuántos les gustan las nubes? ¿Cuántos han volado? Señora Luz, cuando ha ido y ha venido allá de España, ¿cierto? Y cuando uno va en las nubes, uno dice, oye, esto es como, me gustaría como quedarme acá. Y timbra usted allá al piloto del avión a ver si la deja bajar ahí, pero no, eso no va a pasar. Pero si no te gustan las alturas o no te gusta volar, pues te vas a quedar, porque ese acontecimiento dice que será ¿dónde? En las nubes. Algo maravilloso, o sea que es algo celestial. No va a ser acá, no va a ser en el Movistar Arena, no va a ser la única presencia, no, sino dice en el aire, en las nubes, algo completamente maravilloso. Dice, para recibir al Señor en el aire, y mire la promesa, y así estaremos para siempre con el Señor. Y cuando es para siempre, está hablando de la vida eterna en Dios. O sea que sí tenemos una esperanza, o sea que sí vale la pena perseverar en la fe en Cristo, vale la pena ser cristiano. Señora Luz, señora Gloria, hermanos que me escuchan a través de estas transmisiones, vale la pena ser cristiano, porque dice que así estaremos para siempre con el Señor. Y entraremos a esa ciudad celestial. Por eso Juan vio en Apocalipsis 21:1, dice Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Ya pasaron, y el mar ya no existía más. Ay, a mí que me gusta tanto ir a Cartagena, ese mar ya no va a existir. Entonces, si usted no ha ido al mar o no ha llevado a su familia, pues aproveche y vaya antes de que desaparezca, porque dice que el mar ya no va a existir más. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni ladrones, porque las primeras cosas ya pasaron. Está hablando de una nueva creación, la creación celestial. ¿Y sabe para quién está preparada? Para ti y para mí, para los que hemos creído en Cristo Jesús. Allí los ladrones no van a ingresar, allí no podrán entrar. Por eso es que son malas personas que se pierden que los que se salvan. El camino que lleva a la salvación es angostico, dice, y pocos. Yo cuando veo la iglesia así vacía, yo digo, pues finalmente la iglesia, que son pocos los que se salvan, más los que llevan a la perdición. ¿Cómo es ese camino? Ancho, espacioso, y muchos quieren entrar por allí. ¿Clara la palabra? Bastante clara. Continuemos en nuestra enseñanza, la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 dice: por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa? Que debemos alentarnos los unos a los otros. Por eso cuando yo me reúno con algunos de ustedes en su casa o en el discipulado o aquí en la iglesia, ¿yo qué estoy haciendo? Alentándolos, a decirle: ten fe, porque el mundo tiene zozobra, el mundo está en angustia, porque hay una enfermedad, porque se fue abajo la economía, porque se incrementó la violencia, porque ya no podemos salir a las 10 de la noche a la esquina porque posiblemente nos van a atracar. Y todo esto trae zozobra, pero dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, porque eso es nuestra esperanza bendita. Lo dice Tito capítulo 2 versículo 13. Tito capítulo 2 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Aguardar. ¿Qué es aguardar? Esperar en fe, no dejarnos mover de ahí. No decir: no, yo como que me voy de esta iglesia porque nada, eso las cosas siguen iguales. Yo como que mejor me devuelvo al mundo, como que mejor me voy ahorita en diciembre con el pastor. Pero se van con el pastor López a las fiestas del pueblo, porque abandonan la fe, abandonan la iglesia, vuelven atrás. Y lo peor que le puede pasar a un cristiano es apartarse del camino y volver atrás. Por eso nuestra oración debe ser que el Señor nos permita que perseverar en su camino, perseverar en la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil, porque el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero ¿qué dijo que teníamos que hacer? Dijo que confiáramos, tenemos que confiar en el Señor. Por eso nosotros los cristianos no nos movemos por lo que vemos, porque lo que vemos es temporal. Tu vida es temporal, tu trabajo es temporal, tu carro es temporal, tu esposa, tus hijos, todo es temporal. Pero lo que no vemos es eterno. ¿Alguno ha visto a Dios? No lo hemos visto. Entonces Dios es eterno. Ay, pastor, y si no vemos a Dios, ¿cómo creemos? Pues lo vemos y lo conocemos por su palabra. ¿Quieres ver a Dios? No era como en el colegio. Recuerda que a uno de niños le decían: ¿quiere ver a Dios? Y lo agarraban de acá. No, eso no es así. ¿Queremos ver a Dios? Veámoslo a través de las Escrituras. Pastor, pero todo esto suena tan bonito, ¿cierto? ¿Y cuándo será todo esto? Porque es una muy buena pregunta. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:1. Aquí entramos al capítulo 5. Dice Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Si yo hubiera estado con Pablo en la iglesia de Tesalónica, yo le he dicho: venga, Pablito, cuénteme un poquito más, dígame, descríbame por favor. Pero Pablo dice que no tenemos necesidad. Ya vamos a mirar por qué a veces no tenemos necesidad. O sea, lo que podemos ver es que ellos la tenían completamente clara.
Hace 8 días estábamos hablando de algunas señales que el Señor Jesús habló en Mateo 24. Recuerda, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias, enfermedades. Todo eso es principio de dolores. Continuamos, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir el Señor? No es que Él sea un ladrón. Está haciendo una analogía. En este momento es el momento en que el mundo menos está esperando al Señor, pero no nosotros, porque nosotros sí estamos esperando la venida del Señor. O sea, ¿qué significa? Que a nosotros no nos va a sorprender como ladrón en la noche, sino es al mundo, a los que han rechazado, a ellos sí les va a venir como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón? Un ladrón avisa, le deja una notica el día anterior: oiga, mañana voy a entrar por la ventana y me voy a llevar a la lavadora. No, esos berriondos no avisan. Esos entran intempestivamente a la hora que no lo esperamos, pues a las 2, 3 de la mañana, cuando está uno soñando, mejor dicho, contando ovejitas. 1 Tesalonicenses 5:3. Pablo sí nos da una pista. Dice Pablo, mira la señal que da Pablo, dice que cuando digan paz y seguridad. Suena muy bonito, ¿no le parece como familiar esto? Cuando usted ve la ONU, ¿cuál es el lema de la ONU? ¿Sí lo sabe? El lema de las Naciones Unidas es paz y seguridad mundial. Entonces dice el apóstol Pablo, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos que destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto suena como un acuerdo de paz. Quiero hacerle un paréntesis en estos precisos momentos. Entre estos días y el día de hoy se está gestando varias guerras en el mundo, ¿cierto? Está la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra en Medio Oriente, la guerra entre Israel y realmente contra Hamás. Y no es Israel contra Palestina, no es Israel contra unas personas como lo hacen ver, que Israel está matando niños. No, Israel está defendiéndose es contra un grupo terrorista llamado Hamás, que es financiado por la nación de Irán. Igual que al norte de Israel, allí en el Líbano, también está el grupo terrorista Hezbollah, que también es financiado por Irán. Recuerde que Irán es el mayor enemigo que tiene la nación de Israel, y públicamente lo ha declarado ante la ONU y ante todo el mundo que Israel tiene que ser destruido. Pero yo les hago una pregunta: ¿bíblicamente Israel será destruido? Ahí lo tenemos. Entonces es bueno aclarar que no es Israel contra los civiles, sino realmente es como lo quieren hacer parecer. La nación actual de Israel es una nación sionista contra un grupo terrorista que pone como escudo a la población palestina. Recordemos que Israel fue atacada en el sur por un grupo terrorista el día 7 de octubre del 2023, ¿sí recuerdan? Donde fueron masacradas más de 1.200 personas que asistían allí a un concierto. Aparte de eso, este grupo terrorista entró a las poblaciones, a las casas vecinas, mataron a mujeres, niños, abuelitos. A las mujeres, algunas las llevaron cautivas, otras fueron violadas, algunos hombres fueron secuestrados. ¿Sí pasó eso? No pasó eso. Y todo lo que está pasando ahorita, pues obviamente es la represalia, obviamente, de Israel por pretender acabar este grupo terrorista Hamás. Por otro lado, como le digo, el norte de Israel también ha vivido ataques a manos del grupo terrorista Hezbollah, y lo que ha hecho siempre Israel es el único país que tiene algo que se llama una cúpula de hierro, que repele, digamos, de cierta forma los misiles que son enviados allí continuamente. Y precisamente hoy 5 de octubre vence el plazo, porque estos días está sobre la mesa un acuerdo de paz, ¿cierto? Que Estados Unidos junto con Israel obviamente le propusieron allí a Hamás, para que ellos obviamente, pues digamos, para cesar la guerra. Ese acuerdo tiene 20 puntos. Yo estuve mirando algunos de ellos con mi esposa. Son 20 puntos, y hasta el día de hoy vence el plazo para que este grupo terrorista realmente pues acepte ese tratado de paz, porque de lo contrario, pues dice la nación de Estados Unidos que ¿qué pasará? Que se desatará completamente el infierno. Entonces no sabemos realmente lo que vaya a pasar,
pero realmente esos acuerdos están sobre la mesa. Ahí está Donald Trump y un nombre muy importante para que lo tenga presente, está Jared Kushner, que es el yerno del presidente Donald Trump. Téngalo presente porque es un personaje bastante influyente. No le quiero decir más, simplemente pues es lo que está pasando actualmente en este momento. También vimos que nuestro presidente Gustavo Petro pidiendo una condena para Israel y abogando por Palestina. Tan misericordioso. Cuando tenemos guerras acá en el Cauca, en el norte de Santander, muertos donde están secuestrando y matando a nuestros policías y militares, y él cazando por allá peleas y citando a las personas para que vayan a pelear realmente contra Israel. Eso es completamente absurdo, es una vergüenza mundial lo que está haciendo este presidente. Y recordemos que Génesis capítulo 12 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Está hablando de la nación completamente de Israel. Israel es el pueblo de Dios. A Dios le plació realmente poner sus ojos allí, realmente en este pequeño punto allí en Medio Oriente. Recordemos que Israel su diámetro es de 22.000 metros cuadrados, es una nación bastante pequeña, pero que es la manzana de la discordia de todo el mundo. Allí en el monte fue donde Abraham iba a sacrificar realmente a su hijo. Allí se cumplieron las profecías bíblicas, allí fue la predicación del Señor Jesús, allí nació el Señor Jesús. Y las profecías bíblicas finales, si usted es un buen lector de la Biblia, dice que concluirán ¿a dónde? Allí en ese lugar. Dice que el Señor, cuando venga por segunda vez, estamos hablando de la segunda venida, dice que pondrá su pie en el monte de los olivos y se partirá completamente en dos. Entonces lo que está pasando ahorita alrededor del mundo, esto es como las fichas ya realmente están en su puesto. Cada cosa que vemos, cada noticia es como esas fichas que se van colocando en su lugar, y tenemos un panorama mucho más amplio realmente de las profecías del tiempo del fin. Dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora, pero realmente todo lo que estamos viendo en el mundo entero realmente nos está mostrando que Cristo está pronto a regresar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Irnos de parranda? No, tenemos que estar atentos, velad y orad. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Velad, y no significa que usted esté en vela toda la noche, que no duerma, no, significa que estemos despiertos, espiritualmente, que seamos como esas vírgenes prudentes y no como las vírgenes insensatas que nos habla la Escritura. Francia también. El presidente francés está reconociendo a Palestina como un estado. Yo quisiera hablar un poco más de Palestina porque eso tiene obviamente un origen bíblico. Cuando usted estudia el tema de Palestina, el tema de Israel, usted va a encontrar que en el siglo II había un emperador romano llamado Adriano, y ya como obviamente la ciudad de Israel había sido asolada, este emperador había tomado en ese tiempo, obviamente digamos era el que tenía el dominio sobre estas tierras, y lo que hizo fue que las renombró, lo llamó Palestina. Y desde ahí pues surgió obviamente el tema de Palestina, pero las tierras siempre han pertenecido al pueblo de Dios, a los judíos. Pero usted sabe que el antisemitismo es el odio contra los judíos, y así como hay personas que odian a los cristianos, también odian a los judíos. ¿Y por qué el odio contra los judíos? Porque pues de ahí desciende el Cristo, de ahí desciende el Señor Jesús, es el león de la tribu de Judá. Por eso ese odio contra los judíos. Por eso Hitler en el holocausto nazi mató cerca de 6 millones de judíos, y ninguna nación ha librado las batallas que ha librado realmente la nación de Israel. Estos días también estaban en la convención anual de la ONU, donde van las naciones y donde van sus representantes. Allí fue donde este señor Petro habló barbaridades, que es triste, pero también allí estaba el primer ministro de Israel, que se llama Benjamín Netanyahu, y él citó unas palabras, y quiero citarle algo del discurso que él citó allí en la ONU. Se lo voy a leer. Dice: estamos a un paso histórico, a un punto de firmar la paz entre Israel y Arabia Saudita, entre Jerusalén y la Meca, entre la descendencia de Isaac y la descendencia de Ismael. ¿Ustedes saben quién es la descendencia de Isaac? ¿Quién es? Nosotros, Abraham, Isaac, Jacob. Ahí está la descendencia de Mesías, y nosotros hacemos parte, digamos, de ahí espiritualmente. ¿Y la descendencia de Ismael quién es?
No, estos hermanos tienen que leer más Biblia. La descendencia de Ismael son los árabes, los musulmanes, los islámicos. Entonces, si entiende de dónde proviene toda esa pelea que tienen casada, tiene un origen bíblico. Porque cuando Dios le dio la promesa a Abraham, cierto, de un hijo, pero Abraham era un viejito de 100 años y Sara era una viejita de 90 años que ya ni se tocaba el uno al otro. Ellos decían, pero ¿cómo vamos a poder tener hijos? Y lo que hizo Sara, ¿qué fue? Que le dio a su consierva Agar, a esa concubina, a Abraham, y Abraham pues ahí se sacó fuerzas donde no las tenía, y obviamente nació un hijo que se llamó Ismael, y de ahí surge ese conflicto. Así que ese conflicto que usted ve en Medio Oriente pues tiene un origen completamente bíblico. ¿Sí ve lo bueno que es cuando nosotros leemos las escrituras? Cuando conocemos la historia bíblica es bastante importante para poder conocer realmente el propósito de Dios. También en el año, creo que aproximadamente 2020, 2022, hubo unos acuerdos que se llaman los acuerdos abrámicos, que están relacionados con un acuerdo de paz en Medio Oriente. Ahí estaba el yerno de Donald Trump, otra vez, obviamente liderando esos acuerdos. ¿Interesante la historia? Bastante interesante. Continuemos, 1 Tesalonicenses 5:3. Entonces, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán como a la mujer encinta. Entonces, yo me hago una pregunta: ¿será que este acuerdo de paz que se está gestando en este momento tendrá relación realmente con esto que dijo Pablo, que cuando digan paz y seguridad? Ahorita hay muchos mensajes que son sensacionalistas y otros mensajes que son bíblicos. Usted ve que ahorita la internet está llena, muchos pastores, muchos cristianos están diciendo que posiblemente los acuerdos de paz sean los acuerdos de paz que habla realmente Tesalonicenses. Entonces pues no lo sabemos, solo Dios lo sabe, solo Dios tiene el control, pero lo único que le digo es que sí, el mundo realmente está bastante caótico. Continuemos. Entonces tenemos que velar y orar. Primera Tesalonicenses 5:4, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza. Dice, mas vosotros, hermanos, le está hablando Pablo a la iglesia, a los cristianos, dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Entonces sí que mismo Pablo explica que a nosotros los creyentes, el día del Señor no nos va a sorprender como ladrón en la noche. ¿A quiénes va a sorprender como ladrón en la noche? A los incrédulos, a los que están en tinieblas. Pero nosotros no estamos en tinieblas. ¿Sí sabía eso? Mire lo que dice Colosenses 1:13. Cuando yo predico un mensaje como estos, tengo que coger bastante evidencia bíblica para poder sustentar lo que estoy hablando. Dice Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea que antes de ser cristianos, antes de aceptar a Cristo, ¿de quién éramos? ¿Del diablo? Estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Por eso es que no podíamos ver, no podíamos entender, porque había una potestad y estábamos completamente vendados. Pero el Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y ahora conocemos la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús en su palabra. Gloria a Dios por el Señor y gloria a Dios por la predicación del Evangelio. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz, no de la señora Luz, ¿no? Sino habla es hijos de luz e hijos del día. Porque ahorita llega la señora Luz allá a su casa diciendo, oiga mis hijos, ustedes son bíblicos, porque la Biblia dice que ustedes son hijos de luz. No está hablando de la luz de Cristo. E hijos del día. Dice, pero no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que un cristiano no tiene por qué estar a medianoche en una discoteca o una taberna. Ay, pastor, eso no pasa nada. Un traguito, uno al año no hace daño. Dice la palabra que no somos de la noche ni de las tinieblas. La noche el Señor la dio para descansar. Entonces por eso es que nosotros juiciosamente a las 8 o 9 de la noche estamos, como dicen, con la cobijita completamente puesta, descansando. Y alguien dirá, ay, tan anticuado el pastor. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea que el mundo está
adormecido en sus mentiras. El mundo está completamente engañado. Mire lo que dice Romanos 13:11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Qué tremenda palabra de Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma. Dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa? Que cada día que el Señor nos permite, estamos más cerca, obviamente, de la venida del Señor que cuando creímos. Gloria a Dios por eso. Perseveremos, mas el que persevera hasta el fin, dice Mateo 24:13, dice, será salvo. El que no persevere, lamentablemente, pues se va a perder. Primera Tesalonicenses 5:7 dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Habla de dos grupos de personas. Malaquías 3:18, veamos esos dos grupos de personas. Entonces os volveréis y discerneréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuántos sirven a Dios? Tiene que servir a Dios, hermano. ¿Cómo, pastor? Predique, sea testimonio, háblele a su esposa, a sus hijos, a sus suegros, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Hable de Cristo. No sea un cristiano del FBI, no sea un cristiano de la secreta, que solo usted sabe que es cristiano, sino que las personas puedan ver que realmente nosotros servimos a Dios. Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, dice Pablo, o sea, los cristianos, los creyentes, somos del día. Seamos sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Yo creo que aquí Pablo estaba haciendo énfasis a lo que dice Efesios capítulo 6. Veámoslo. Efesios capítulo 6. Pablo a la iglesia de Éfeso. Recuerde que estas son las cartas paulinas. Las cartas o las epístolas, no las pistolas, ¿no? Sino las epístolas de Pablo. ¿Cuántas epístolas son? ¿Cuántas? 13, muy bien, 13 epístolas. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que el diablo no descansa, el diablo no tiene vacaciones, el diablo no duerme, ese está completamente acechando a los cristianos. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, así que deje de pelear con su suegra. Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, ¿contra quién tenemos? Nuestra lucha es espiritual. El bien contra el mal. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estemos firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ustedes, las mujeres que les gusta tanto el calzado, que van a un almacén y se miden los 50 pares de zapatos que hay y ninguno les gusta, pues aquí dice que calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea que sí podemos resistir al diablo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la filosofía. ¿Sí dice eso la escritura? No, eso no dice. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la importancia de la palabra de Dios. Por eso este servidor habla tanto la Biblia. Por eso un mensaje que el Señor nos permite, por lo menos está sazonado por lo menos con 30, 40 versículos, porque es con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. ¿Más claro? Clarita está la palabra de Dios. Ya vamos concluyendo, téngame paciencia. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, ciertísimamente, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo que dice porque no nos ha puesto Dios para ira, también lo dice Apocalipsis 3:10. El hermano Gilbert, hace 8 días hablamos un poco acerca de esto, hablando obviamente de la tribulación y la gran tribulación. Ya lo voy a explicar un poquito. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que la tribulación y la gran tribulación, los eventos apocalípticos, tienen que ver con una hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Pero el Señor dice que nos guardará. Con respecto a la venida del Señor, hay 3 posturas. Se las voy a explicar rápidamente. No voy a profundizar porque son bastante dispendiosas. Hay una posición que se llama pretribulacionista. ¿Alguien ha escuchado este concepto? Señora Gloria, ¿sí le han enseñado? Hay que estudiar más la Biblia. Dígame al pastor que por favor abra más la Biblia. Posición pretribulacionista dice: este evento es antes de la tribulación. El arrebatamiento de la iglesia se producirá antes de la tribulación. Eso es una posición que dice que antes de que pase todos los juicios, la tribulación, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, que son los 7 años, ¿cierto?, partido en 2 periodos, dice que la iglesia será sacada antes. Por eso se llama la posición pretribulacionista. La mayoría de iglesias tienen esa posición. Vamos a ver otra posición, la posición post-tribulacionista. Habla de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento, que son un mismo suceso y que serán al final de la gran tribulación. ¿Sí estoy en lo correcto, hermano Gilbert, en la explicación? Gracias. Entonces esta posición dice que la segunda venida de Cristo que estamos hablando, el arrebatamiento, dicen que son un mismo suceso, pero que va a suceder ¿cuándo? Al final de la gran tribulación, y de que la iglesia va a llegar hasta ese punto. Es la segunda posición. La tercera posición, y me puedo estar inclinando por ella, es una posición medio tribulacionista. ¿Qué significa? Que la iglesia posiblemente será arrebatada entre la mitad de la tribulación y la gran tribulación, es decir, en los 3 primeros años y medio, o en los 1260 días, o en los 42 meses que cita el libro de Apocalipsis, que es la mitad de la tribulación. Posiblemente yo podría creer, ya le voy a explicar con base bíblica por qué la iglesia pueda llegar hasta ese punto. Pero lo que sí le quiero decir es que el orden no altera el resultado. Sea al comienzo, sea en la mitad o sea al final, ¿qué pasa? Que el Señor va a regresar, ciertísimamente, y que ciertísimamente va a haber un juicio de las naciones, y que ciertísimamente vamos a estar ante el tribunal de Cristo unos y otros ante el juicio del trono blanco. Eso no va a cambiar, eso se va a dar. Se cumplirá realmente lo que dice 1 Corintios capítulo 15, se cumplirá lo que dice Mateo 24, Mateo 25, se va a cumplir. O sea que el orden no altera el resultado. ¿Cuál es mi postura? Es respetable. Antes nosotros creíamos que la iglesia iba a ser arrebatada antes, o sea, la posición pre-tribulacionista. Pero mi posición está basada en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que lo vimos hace 8 días, pero vamos a verlo rápidamente. Lo voy a leer y escúchelo atentamente. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos hablando el día de hoy? De la venida de Cristo. Entonces dice Pablo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos. O sea que Pablo hace una súplica, Pablo hace un ruego, dice: que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea que usted no cambie su pensamiento acerca de la venida del Señor. Es lo que está diciendo Pablo, los está rogando. Pablo era un pastor que rogaba. Yo no ruego. Yo a veces les digo: hermano, venía a la iglesia, pero no le ruego. Pablo sí rogaba. Es el amor de Dios, ¿no? Dice: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En eso coincidimos, porque creemos, así como Pablo hace 2000 años, que creía que el día del Señor estaba cerca y no se equivocó, porque no podemos medir el tiempo nuestro con el tiempo de Dios. El tiempo de nosotros es completamente distinto al tiempo de Dios. Dios no se rige por el tiempo cronos, nosotros sí. Continuemos, 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. O sea que antes de que venga el Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? ¿Avivamiento? Mentiras. Muchos dicen, Colombia para Cristo, México para Cristo, España para Cristo. No va a haber un avivamiento. ¿Qué va a haber? Engaño. ¿Engaño qué es? Apostasía. Ahora le pregunto a usted, ¿estamos en un tiempo de engaño? Usted mire la internet, mire el YouTube y va a ver la cantidad de payasos, predicadores falsos que se han levantado, manipuladores, comerciantes de la fe, que sacan cualquier pretexto, cualquier payasada para... O sea, es impresionante lo que estamos viendo hoy en día. Pastores en tacones, vestidos de mujer. ¿Sí eso estamos viendo? Se está viendo todo eso. Eso es apostasía, eso es engaño, creyendo de que esa es la verdad. Por eso es una señal importante. Entonces, cuando yo veo todo eso, ¿qué digo? ¿Qué decimos? El Señor está cerca, porque Él dijo que vendría un gran engaño. Dice, y mire, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que la apostasía es engaño. Y número 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué va a pasar antes de que venga Cristo? ¿Qué va a ver la iglesia? El engaño y la manifestación del hombre de pecado. ¿Clara la palabra? Bastante clara. Mire lo que hace este hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa? Por eso el ecumenismo. ¿Quién sabe qué es el ecumenismo? No, estos hermanos me toca darles un discipulado. Es la unión de las religiones. ¿Usted no vio lo que hizo la iglesia del Papa católico anterior, que se reunió con los musulmanes, con árabes, con cristianos? Eso hizo una mezcloranza y se unieron, porque todos somos uno. Y en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, hicieron un templo católico, una mezquita islámica y un templo judío. Allí todo junto. Entonces, al final de los tiempos se va a prohibir la predicación del evangelio y solamente se va, digamos, a autorizar que es la adoración realmente al anticristo, y tiene que ver con el ecumenismo, tiene que ver con una única religión mundial. Esto está pasando ahora, hermano. Eso no es que va a pasar en 50 años. Indague, mire lo que está aconteciendo ante nuestros ojos y se va a dar cuenta que Cristo viene pronto. Y dice que este hombre se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál templo está hablando? Está hablando de la reconstrucción del tercer templo que se va a dar allí en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, donde ahorita está la cúpula de la roca, la cúpula dorada. Allí se va a construir un tercer templo. ¿Cómo? Pues no sabemos, porque obviamente en ese sitio, en este momento, está bajo la potestad de los musulmanes. Pero algo va a pasar, tiene que haber un acuerdo, un tratado, algo tiene que pasar para que los judíos puedan reconstruir su templo, y allí es donde se va a cumplir la abominación desoladora. La abominación desoladora no es como dicen algunos, que se cumplió cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo en el segundo templo. Eso no fue. Eso va a pasar es cuando el anticristo se siente en ese lugar, porque dice que haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Dice Pablo en el versículo 5, no os acordáis, es que se nos olvida, dice, no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto, os lo explicaba. Por eso mi posición de que posiblemente nosotros, la iglesia, vamos a ver, estamos viendo la apostasía y estamos viendo el engaño en gran manera, y van a venir cosas peores. Tanto que la gente de fuera a decir, no, yo no creo, por eso es que no creen los pastores, yo no creo en las iglesias, porque miren lo que están haciendo. Pero tiene que ver con el engaño y la apostasía. Y número 2, está próximo a levantarse un líder mundial, un gobernante mundial, donde las naciones de la tierra, ¿qué van a hacer? Le van a entregar el poder a ese hombre, que al principio, ¿qué va a traer? Paz y seguridad. Va a hablar muy bonito. Dice que hará descender a un fuego del cielo con señales y prodigios y maravillas mentirosas, pero es un engaño.
Y dice que engañará si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Por eso debemos tener nuestros ojos abiertos, ojos espirituales abiertos a la palabra de Dios. ¿Entendieron esa parte? Gloria a Dios por eso. Últimos versículos. Quisiera indagar y quisiera profundizar más en eso, pero el tiempo no nos da. 1 Tesalonicenses 5:10. Nos quedan 2 versículos del estudio de la venida del Señor. Dice: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea que mientras que estemos en este cuerpo o si morimos, tenemos que vivir para el Señor. Último versículo: por lo cual animaos los unos a los otros, edificados los unos a los otros, como así lo hacéis. Eso es lo que dice esta enseñanza, esa palabra bendita. Así que, amados hermanos, les animo en el Señor a perseverar, a edificarnos, a crecer en las Escrituras. Estudia la palabra de Dios, porque ahí está la clave. Aquí está toda la revelación de Dios. ¿Queremos conocer el futuro? Aquí está nuestro futuro en Cristo Jesús. ¿Queremos saber cómo nos va a ir? Pues en Cristo Jesús nos va a ir bien, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Póngase sobre sus pies, vamos a culminar en oración. Padre precioso, Dios.